Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Te voy a enseñar, como lo dice el título de este video o algo similar, cómo utilizar Power Pivot dentro de Excel para hacer mejores reportes sin utilizar tablas dinámicas dentro de Microsoft Excel para que trates los datos y generes reportes mucho más rápido con este truco y las funciones de cubo o las funciones OLAP que tiene Microsoft Excel a disposición para todos nosotros. Antes de iniciar, quiero darle las gracias a todos los miembros del canal por su aporte económico a este proyecto. Muchísimas gracias, la comunidad está creciendo muchísimo. Gracias a todos ustedes por aportar económicamente a este proyecto, porque la verdad nos permite poder llevar un video tutorial diario a todas las personas interesadas en aprender Excel y las herramientas de análisis de datos que tiene Microsoft Office a través de la suite de Office 365 y versiones de Excel standalone. Muchas gracias también a todas las personas suscriptores del canal, a todos y cada uno de ustedes por comentar en cada uno de los videos del canal. Y a su vez dejar obviamente un like en cada uno de ellos y visualizar casi o todos los videos que se van subiendo día tras día para mejorar nuestras habilidades en torno de Microsoft Excel. Acabo de llegar del trabajo, anoche no la pasé muy bien, creo que tengo como una gripe ahí, creo que es viral, pero estoy tapado de paracetamol hasta los poros. Pero no voy a llegar aquí a la casa a descansar, simplemente a tirarme o a tumbarme en la cama, como dicen los españoles, y a pasar allí el malestar, sino voy a grabar este video para poder responder la pregunta de un usuario que me hizo en la caja de comentarios sobre cómo poder utilizar las funciones de cubo, en este caso valor cubo o miembro cubo, dependiendo de lo que sea que tú necesites, para desarrollar reportes o mejores reportes utilizando Power Pivot y el modelo del datos o el modelo de datos del This Workbook, en donde nosotros coloquemos el modelo de datos dentro de Excel para hacer mejores reportes sin necesidad de utilizar tablas dinámicas. Vamos a hacerlo rápidamente, espero no demorarme más de media hora. De todos modos, mil disculpas por lo largo que puede salir este video tutorial y de antemano muchas gracias por la paciencia que me tienen día tras día para consumir cada uno de los videos del canal. Muchísimas gracias de corazón. Quiero que observes esta tablita de datos o quiero que observes este rango de datos que vamos a convertir en una tabla en unos segunditos, las cuales tienen 5 columnas. La primera de ellas llamada fecha, la segunda llamada cliente, la tercera llamada asesor, la cuarta llamada canal y la quinta llamada venta. Tenemos en toda regla una fuente de datos que tiene aproximadamente, o tenemos un rango de datos que actúa como una fuente de datos que tiene aproximadamente 874 registros para consolidar una tabla dinámica o un reporte de tabla dinámica normal, común y corriente, en donde estos datos están reflejando la venta de campañas publicitarias dentro de una empresa que un conjunto de asesores o de trabajadores de esa empresa cierran con cada uno de los clientes, o vamos a colocar aquí, mira, empresas normales, comunes y corriente, en donde un asesor puede hacer una visita o bien puede hacer una conexión virtual o bien una presencial y cerrar una campaña publicitaria con una empresa normal bajo un tipo de monto especificado dentro de esta columna llamada venta. Imagine, por ejemplo, que yo voy de manera presencial a una empresa como Salesforce.com y cierro una campaña publicitaria por $18,680.39 centavos. Entonces voy el diciembre 11 del año 2022, fecha en la que hago el cierre de esa campaña publicitaria, con la empresa de Salesforce.com. Diana podría ser el asesor, de manera presencial se anota aquí en esta partecita, y la venta de esa campaña publicitaria. Imagine, por ejemplo, que nos piden un reporte rápido o nos piden a nosotros o queremos configurar una tabla dinámica, y ojo aquí lo que voy a decir. Yo sé que el título dice sin utilizar tablas dinámicas, pero quiero que tengas contexto
de lo que vamos a ver para que puedas entender bien de qué se trata la función cubo o las funciones de cubo o lab que hacen conexiones a través del modelo de datos que nosotros podamos tener dentro de este libro de Excel. Suponga, por ejemplo, que nos piden un gráfico o nos piden una tabla o nos piden un informe rápido de las ventas por asesor que haya tenido la empresa en el periodo de tiempo registrado desde la fecha de inicio de la primera fecha o la fecha menor de esta columna llamada fecha hasta la fecha máxima, es decir, con todos los valores que se encuentran dentro de la tabla de datos. Esto va a tener información, o yo intenté modelar la información desde enero 1 del año 2021 hasta diciembre 31 del año 2022, ventas de 2 años. Tú podrías rápidamente colocar una tabla dinámica dentro de este libro de Excel y dar respuesta a esa pregunta mediante un gráfico o bien mediante un reporte, en donde tienes el asesor en la parte de filas de la tabla dinámica y luego el acumulado de las ventas, no colocando más ni siquiera por la empresa, ni siquiera por el canal, etcétera. Sin embargo, fíjate cómo voy a construir la tabla dinámica a través de Power Pivot, esta pestaña que yo tengo aquí activa, la cual se llama Power Pivot y que si tú no tienes activa, puedes activar obviamente desde las opciones del Excel complementos con, la cual te voy a enseñar a continuación. Si esta pestaña tú no la tienes activa, vienes a la pestaña archivo y luego vienes a las opciones del Excel y en esta partecita llamada complementos seleccionas en la última parte los complementos con y luego le das clic a este comando que se llama ir. Fíjate que yo tengo aquí Microsoft Power Pivot para Excel o Microsoft Power Pivot for Excel, lo tengo tildado, no simplemente selecciónalo, fíjate, esto es seleccionarlo. Selecciónalo y tíldalo y posteriormente das clic en el comando aceptar. Obviamente yo ya lo tengo activo, no voy a hacer el procedimiento. Con esto nosotros podemos tener acceso a estas opciones de administrar a través del motor de Power Pivot o el entorno de desarrollo que utiliza el motor de Power Pivot, crear medidas, crear KPIs, colocar tablas dentro del modelo de datos del libro, detectar relaciones y configurar la pestaña de Power Pivot. Entonces, vamos a crear una tabla rápidamente con estos datos en donde tenemos 874, 873 registros. Voy a seleccionar todos los datos con control asterisco o simplemente colocas la celda activa dentro del rango y posteriormente oprimes la combinación de teclas control T y creas una tabla, fíjate, una tabla en donde le especifiques en la opción de que tiene encabezados, la dejas tildada para que ella detecte estos encabezados sin problema. Voy a cambiar el estilo rápidamente a un estilo mucho más sobrio, de bandas grises con fondo de bandas blancas, grises y blancas con la cabecera en azul. Fíjate, a esta tabla que yo tengo acá, yo le voy a denominar BD. Fíjate cómo la voy a llamar. Le voy a poner así, BD. Y luego le voy a dar un enter de tal manera de que en el libro de Excel, no en el modelo de datos, sino en el libro de Excel, este rango que ahora es una tabla, se denomine BD y yo pueda utilizarla para colocarla dentro del modelo de datos y crear una hoja con ese nombre. Fíjate ahora, a esta hoja le voy a colocar, por ejemplo, datos de ventas. Vamos a ponerle así, mira, datos de ventas, le voy a dar un enter. Y aquí tenemos ya el nombre de la hoja y el nombre de la tabla para que tú los diferencies. Voy a venir a la pestaña de Power Pivot y del mismo modo voy a colocar la celda activa dentro de este rango en cualquier lugar de este rango de la tabla y voy a presionar agregar al modelo de datos. Fíjate de momento que se abre el entorno de Power Pivot, el cual es bastante fácil también de intuir, es muy parecido a Excel, tiene su propia ribbon y a su vez también va cargando las diferentes tablas en hojas que va a tener el mismo nombre, que van a tener el nombre de las tablas. Entonces, la tabla en la interfaz se llamaba BD. La tabla se llama BD. Si yo vengo aquí al diseño de la tabla, fíjate que se llama BD y la hoja se llama datos de ventas para no crear ninguna confusión. Si yo vengo al motor de Power Pivot, fíjate que la hoja ahora se llama BD. Es decir, el nombre de la hoja dentro del modelo de datos, el cual ya tiene esta tabla incluida, en donde se puede decir que la tabla ya pertenece o está incrustada dentro del modelo de datos del libro de Excel,
se va a llamar con el mismo nombre de la tabla en la hoja o en el worksheet, que prácticamente es la hoja de cálculo desde la interfaz. Tienes que denotar eso porque a partir de este nombre nosotros podemos identificar cada uno de los campos, pero no hay que confundirlos con los campos de la base de datos. Si yo quisiera crear, por ejemplo, una medida para poder calcular el total de las ventas, es tan simple. No vamos a hacer una tabla dinámica convencional, la cual inserte desde la tabla. Por ejemplo, aquí desde la interfaz de usuario, a partir de la tabla, una tabla dinámica. No lo vamos a hacer así, no vamos a utilizar, por ejemplo, créame una tabla dinámica a partir de una tabla o rango, sino vamos a utilizar los datos que se encuentran dentro del modelo de datos, que va a tener esta misma tabla y puede contener otras muchas, pero estoy utilizando esta para el ejemplo. Entonces, imagina que yo voy a crear una medida, o lo que denominamos en inglés una measure, a través de Power Pivot. Esta medida, por ejemplo, va a calcular la suma del total de las ventas, es decir, tomo la columna ventas y aplico una función de agregación o una función de suma que va a sumar cada uno de los valores numéricos de estas ventas para posteriormente, al crear la tabla dinámica y hacer la segmentación por el asesor, entonces vaya desagregando cuáles fueron las ventas o el total de las ventas por cada uno de los asesores. ¿Cómo voy a crear la medida? Fíjate, esta partecita de abajo es el campo de medidas. Yo simplemente lo voy a arrastrar aquí hacia arriba y voy a crear una nueva measure. Es tan simple como darle el nombre, por ejemplo, dentro de esta celda, que aquí sería el cálculo de las medidas, voy a colocar total o voy a colocar suma de las ventas. Fíjate, vamos a poner algo simple, suma del campo ventas. Fíjate del nombre, dice suma de ventas. Así tal cual, voy a poner 2 puntos y luego voy a poner igual y voy a llamar a la función suma o a la función sum. Dentro de Power Pivot las funciones están en inglés, así que suma es la función sum, es una medida tal cual. Y voy a agregar o voy a pasarle el campo para que esa función agregue o haga la suma, en este caso de la columna llamada venta. Fíjate que existe el nombre de la tabla que se llama B de venta y existe el campo también que en este caso se llama venta. Voy a seleccionar este campo, voy a dar tab de tabular, voy a presionar tabular y posteriormente cierro la función, evalúo con un enter y cambio inmediatamente el formato. En esta partecita voy a colocar más formatos, le digo que eso es un formato de tipo moneda con 2 cifras decimales con el símbolo del dólar y voy a ampliar el tamaño de esta columna, por ejemplo, para que podamos ver el total de la suma de las ventas de esa columna, el cual da un valor de 49.701.869.42 dólares. De momento no hemos hecho nada difícil, no hemos hecho nada complejo. Voy a crear una tabla dinámica y fíjate de la medida cómo se llama. Se llama suma de ventas, ¿vale? Quiero que tengas en cuenta esta medida. Voy a devolverme al Excel y voy a venir a la pestaña insertar y posteriormente vengo aquí a tabla dinámica y voy a crear una tabla dinámica a partir del modelo de datos que tiene Power Pivot incrustado. Fíjate que hasta un cuadro de diálogo totalmente diferente es el que aparece, pero al fin y al cabo de cuentas voy a terminar construyendo una tabla dinámica para que tú logres observar cómo es la metodología o lo que utiliza el procedimiento que utiliza Excel para crear la tabla dinámica. No importa si son con los datos de la interfaz de usuario o bien con los datos que se encuentren dentro del modelo. Voy a decirle que me cree la tabla dinámica en la hoja de cálculo existente, justo en la celda H2, allí donde la tengo. Le voy a dar clic en el comando aceptar y fíjate que la resolución es prácticamente la misma. La tabla dinámica o el reporte se crea tal cual como si yo lo estuviese creando desde el rango y yo creo aquí mediante la parte derecha a través de los campos de la tabla dinámica, mediante la base de datos, no confundir con el nombre de la tabla. Esto que se llama BD es la tabla que se encuentra dentro de Power Pivot, la cual se llama aquí BD. ¿Listo? Entonces, mediante esta tabla de datos que ya está constituida ya como una hoja, yo por ejemplo voy a arrastrar el campo asesor, fíjate, lo voy a traer para el área de filas y aquí yo tengo Andrés, Diana, Jorge, Luis, Nelly y Sergio. Y quisiera saber, por ejemplo, las ventas de cada uno de ellos. Entonces, tomo la medida que está utilizando la función suma, que es una función de agregación, y voy a sumar las ventas por cada uno de esos vendedores.
Fíjate ahora que la suma de ventas me está arrojando, por ejemplo, para Andrés, $9.345.117.5. Es un ejemplo, un supuesto. Entonces, el punto aquí es que quiero que observes cómo Excel crea una tabla dinámica y que eso nunca se te puede olvidar, que es lo que se denomina muchas veces dentro del lenguaje DAX el contexto de filtro, y el cual tienes que tener en cuenta para entender la construcción de la tabla dinámica y poder utilizar ese conocimiento para construir reportes mucho más rápidos mediante funciones OLAP o de cubo OLAP sin necesidad de crear estas tablas dinámicas. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Lo que quiero que observes es que aquí yo tengo un valor devuelto, en este caso por la medida que se llama suma de ventas, y voy a tratar de explicártelo bien. Yo tengo aquí un valor devuelto por la medida suma de ventas que utilizó Excel para calcular las ventas, por ejemplo, de Luis. ¿Qué es lo que está haciendo Excel internamente o qué es lo que hace básicamente? Lo que hace es hacer el filtro directamente dentro de los datos para el vendedor de Luis. Primero ejecuta un filtro, eso es lo que se llama contexto de filtro. La tabla dinámica, al construirla, él detecta que aquí en la parte derecha hay una etiqueta que está utilizando el campo llamado asesor. Y el asesor en este registro, justo en este registro, es Luis. Entonces, lo que hace Excel internamente, o bien lo que hace a partir de la interfaz de usuario, es filtrar la tabla de datos por el vendedor o por la etiqueta del vendedor que tiene el campo relacionado y posteriormente aplica la medida, la función o el conjunto de funciones que tiene la medida y después de calcularla entrega el resultado. Eso lo hace en automático para cada uno de los valores del filtro, que en este caso se llama filtro implícito, que hace Power Pivot, o bien lo hace la Pivot Table o la tabla dinámica de manera convencional para cada uno de los campos. Fíjate que Luis tiene, por ejemplo, $8 millones, 536.921.77. ¿Cómo hace para llegar a este resultado? A partir de la medida que utiliza la función suma. Entonces venimos aquí al modelo de datos, fíjate, y luego voy a hacer un filtro a través de la columna asesor. Voy a deseleccionar todo y voy a seleccionar, por ejemplo, Luis, y le voy a dar clic en aceptar. Y luego tomamos cada una de las columnas, por ejemplo, en este caso venta, hago la selección y esa suma total me da 8.536.921.77, que es exactamente lo que nosotros tenemos aquí. Entonces, en esencia, el contexto de filtro, para resumírtelo, aplica primero los filtros sobre la tabla de datos en los campos o columnas que tenga construido la tabla dinámica en el área de filas, en el área de filtros o bien en el área de columnas, literalmente en estos tres cuadrantes, filtros, columnas o filas, hace los filtros, ejecuta los filtros dentro de la tabla y posteriormente de que los tenga ejecutados, ejecuta la medida mediante el conjunto de funciones o fórmulas que yo aplique en la measure, que en este caso es la función suma. Y luego, cuando yo la arrastre al área de valores, ejecuta el cálculo para cada uno de los filtros. En este caso, solamente existe en el contexto de filtro un único filtro que va a contener la etiqueta sobre el campo asesor que contiene el nombre de Luis para devolver el resultado. Listo, eso es prácticamente el contexto de filtro. Voy a devolverme a Power Pivot, voy a eliminar los filtros, no pasa absolutamente nada. Vengo acá y le digo borrar todos los filtros, voy a colocar la celda activa acá y fíjate que la medida me sigue dando exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué te digo que las funciones cubo o lab son mucho mejores a la hora de crear un reporte, para crear un gráfico o bien para crear un dashboard que tenga una tabla o bien un gráfico que me permita resumir la información de tal manera de evitarme crear la tabla dinámica que quizás tenga que actualizar cada vez que yo necesite, por ejemplo, recuperar un dato para construir algún elemento de un gráfico y entregar el resultado dentro de la hoja de cálculo. Utilizamos las funciones de valor cubo. Suponga, por ejemplo, que yo quiero calcular el total de las ventas. Entonces voy a poner aquí, mira, total de las ventas. Vamos a ponerlo tal cual y en mayúscula. Y voy a hacer esto un poquito más grande, fíjate, y el total de las ventas lo voy a poner en negrita y vamos a calcularlo dentro de esta celda.
simplemente utilizando las funciones de valor cubo. Entonces, fíjate, las funciones de CuboLab están dentro de la pestaña Fórmulas, más funciones, y estas serían las funciones de cubo. Conjunto cubo, miembro KPI cubo, miembro rango cubo, propiedad de miembro rango cubo, recuento conjunto cubo y quizás la más importante, el valor cubo, que nos permite ejecutar los contextos de filtro dentro de los argumentos de la función para retornar el mismo resultado que obtenemos mediante una tabla dinámica. Entonces, si yo quisiera retornar, por ejemplo, el total general de la medida, que se llama en este caso total de ventas, creo que se llama, o suma de ventas, es tan simple como llamar a la función valor cubo, vengo y la selecciono y fíjate que ella me está pidiendo la conexión. Voy a pasarme esto por acá, un poquito más hacia arriba, de tal manera de que tú la puedas ver. Y fíjate que el primer argumento de la función valor cubo es la conexión. Si yo abro con un par de comitas o abro con unas comillas, fíjate que él en el IntelliSense me dice This Workbook Data Model, es decir, el modelo de datos que se encuentra incrustado dentro de este libro o dentro de este This Workbook. Yo vengo y lo selecciono con tabular, cierro las comitas y luego paso al siguiente argumento de la función. Lo que me pide prácticamente la función valor cubo en el primer argumento de hoy en adelante es la conexión. Yo le voy a decir, la conexión hágala directamente al modelo de datos del mismo libro donde usted quiere recuperar información de todos los datos que se encuentran dentro de Power Pivots. Y luego en la expresión número 1 voy a colocar el nombre de los campos con el nombre del filtro, por ejemplo, que yo necesite recuperar. En este caso, para hacer la agregación determinada por la medida que yo haya creado dentro de Power Pivot. Por ejemplo, mira, voy a colocar un par de comitas y fíjate que él me trae toda la tabla, que en este caso se llama BD, no confundir con este rango que convertimos en una tabla, sino la hoja que se encuentra dentro de Power Pivot, que también se llama BD, que yo le puedo cambiar el nombre. Esta BD hace referencia a la hoja completa que se encuentra dentro de Power Pivots. Y aquí tengo las medidas a través de un campito que se llama measures o que se llama medidas en inglés. Entonces yo vengo y lo selecciono, measure, y luego le pongo un punto y fíjate que me aparece la única medida que yo he creado dentro de Power Pivot que se llama suma de ventas. Tal cual, measure dentro de unos corchetes, punto suma de ventas, yo vengo y la selecciono y luego cierro y cierro, es decir, cierro con un par de comitas, a las comillas simples, y luego cierro con el paréntesis la función valor cubo y fíjate que al darle un enter ella me está retornando prácticamente el mismo resultado de $49.701.869.42. Imagine, por ejemplo, que yo necesito saber cuáles fueron las ventas de Luis, o bien de Diana, o bien de Andrés, o bien de Nelly, o bien de Sergio. Cualquiera de las personas, pero a través de un criterio para crear, por ejemplo, una tortica o bien un diagrama de anillos que me permita observar el porcentaje. Entonces yo voy a colocar, por ejemplo, ventas, así mira, ventas de, por ejemplo, vamos a poner Diana, mira, tal cual, ventas de Diana. Y voy a darle aquí en negrita del mismo modo, inicio, le pongo negrita y aquí voy a obtener las ventas de Diana. Es decir, tengo que crear a través de la función valor cubo una expresión que ejecute, el contexto de filtro adecuado sobre la medida a través del modelo de datos que se encuentra en el libro con el contexto de filtro aplicado sobre el valor de Diana. Listo, para ello voy a utilizar a la función valor cubo, pero antes voy a utilizar una función adicional o un artilugio, como yo le digo, adicional para poder extraer el nombre del parámetro o el nombre del criterio por el cual yo necesito hacer el filtro. Entonces esto lo voy a lograr rápidamente, como lo hemos visto muchas veces en el canal, a través de fórmulas intermedias a la función, por ejemplo, sustituir. Tú puedes utilizar, por ejemplo, hallar para que calcule este espacio, luego eliminas este texto o bien extraes la cadena de la derecha hasta donde encuentres el primer espacio, es decir, traerte el nombre del criterio o recuperarlo a partir de este nombre. Yo lo voy a hacer mediante la función sustituir, pasándole en el primer argumento, por ejemplo, mira este texto, y luego le voy a dar una coma y en el texto original yo le voy a decir, detéctame por favor la cadena de texto ventas y un espacio. Y cierro con unas comillas y le voy a decir, reemplázame o sustitúyeme esto
por un vacío y luego cierra la función, y fíjate que al evaluar con Enter, pues básicamente lo que hace la función sustituir es tomar toda la cadena de texto, quita la palabra ventas con el espacio y la reemplaza por un vacío y me devuelve la cadena de texto que se llama Diana, que básicamente va a actuar como criterio dentro de la función valor cubo para filtrar a partir del modelo de datos del This Workbook Data Model la medida que se llama suma de ventas, que es prácticamente lo que yo podría hacer mediante la función de cubo o lab. Entonces voy a seleccionar en esta parte de la referencia de celda, voy a seleccionar aquí el sustituir para que no se me vaya a ir a olvidar, y luego vengo y lo pego acá como una cadena de texto simplemente para acordarme. Ahorita borramos esto que tengo dentro del libro, voy a ponerle este color y luego voy a hacer la supresión del valor que tengo dentro de esta celda y voy a llamar a la función valor cubo. Recuerda, lo primero que tenemos que pasarle es el This Workbook Data Model, es decir, el modelo de datos que se encuentra en el This Workbook, y luego voy a aplicar la medida que se encuentra dentro de las measure dentro de ese modelo de datos. Para ello, pues simplemente coloco unas comillas, selecciono el campo de medidas. Recuerda que todo dentro de las funciones de valor cubo entra como cadena de texto y se ejecuta dentro de Power Pivot como una cadena de texto y se ejecuta la medida para devolver el resultado. Voy a poner un punto, selecciono el nombre de la medida, que en este caso se llama suma de ventas, que es simplemente la función suma sobre el campo ventas, cierro con unas comillitas y luego le doy una coma y paso a la expresión número 2. La expresión número 2, pues obviamente ya va a tener relación con el campo que yo necesito filtrar, que en este caso sería el campo llamado asesor. Y fíjate que selecciono la tabla simplemente para que veas cómo se llama el campo, porque esta tabla es la que se encuentra ya dentro del modelo de datos. Yo puedo eliminar esta tabla y no pasa nada, o puedo sacarla de este libro y no pasa nada, porque la tabla ya se encuentra dentro del modelo de datos. Voy a colocar otras comillitas y voy a llamar no a la measure o no a las medidas, porque no voy a hacer la aplicación de otra medida, sino voy a llamar a los campos donde necesito aplicar el criterio de Diana, que en este caso lo voy a obtener a través de la función sustituir. Selecciono la tabla completa, fíjate que se llama BD, la cual se encuentra dentro de la hoja BD de Power Pivot, y voy a calificar con un punto el campo que se llama asesor. Fíjate que lo tengo ahí en la primerita opción, lo selecciono y luego voy a colocar un punto y luego le voy a concatenar con el ampersand el valor de Diana, que en este caso sería la cadena de texto por el cual yo necesito hacer el filtro y aplicar la medida después de generar ese contexto de filtro que utiliza internamente la tabla dinámica o Excel a través de la pivot table o de la tabla dinámica dentro de la aplicación. Entonces, como necesito colocar el campo dentro de un corchete y a su vez también el nombre del criterio dentro de un corchete, pues voy a colocar aquí el corchete de apertura y ahora cierro la expresión con unas comillas. Voy a colocar el símbolo de ampersand y luego voy a concatenar el retorno de la función sustituir, la cual va a tomar este valor de la celda H12 y voy a sustituir el valor de la cadena de texto ventas y un espacio, coloco el par de comillas, lo sustituyo por nada y quiero que te des cuenta que es exactamente lo mismo. Si yo evalúo con F9 voy a obtener el criterio de Diana, que se va a concatenar directamente dentro obviamente del valor cubo, dentro de la función de valor cubo, y luego voy a colocar concaténele por favor el corchete de salida, listo, y cierro a la función de valor cubo. Evalúo con Enter y fíjate que la función valor cubo me está devolviendo, por ejemplo, las ventas de Diana, que en este caso serían $7.838.806.16 sin necesidad de crear una tabla dinámica como reporte para obtener el mismo resultado. Voy a suprimir esto de momento y ahora suponga que yo quiero calcular el porcentaje de las ventas de Diana o el porcentaje de las ventas de Andrés o el porcentaje de las ventas de Luis. ¿Cómo se calcula la participación porcentual de estas ventas respecto del total? Tomando este valor y dividiéndolo entre el total de las ventas, pero yo puedo hacerlo dinámicamente. Por ejemplo, le voy a poner así, mira, participación porcentual de Diana, la cual lo voy a colocar, o el criterio lo voy a poner dentro de la celda, voy a colocarle nuevamente negrita y es tan simple como tomar nuevamente el valor de esta función llamada valor cubo, la copio con control C, vengo y la pego con control V, tal cual,
pero no voy a hacer referencia a la celda H12, sino a esta celda y le voy a decir, por ejemplo, esto es simplemente un ejemplo, detecta la cadena de texto PP espacio, que sería participación porcentual, y hace exactamente lo mismo. Le voy a colocar aquí un espacio para que esto se evalúe como una cadena de texto y luego vengo aquí y copio esto mismo del valor cubo, o yo lo puedo hacer implícitamente para que sigamos aprendiendo y esto no se nos olvide. Voy a tomar el valor devuelto por la palabra del vendedor Diana y lo voy a dividir por el total. ¿Cómo calculo el total? Pues con la función valor cubo, que toma la conexión del This Workbook Data Model y posteriormente aplicamos mediante las measure la medida llamada suma de ventas. Vengo y cierro la función, evalúo con un enter y luego vengo y transformo esto a un porcentaje. Fíjate, vamos a ponerle 2 cifras decimales. Yo sé que tú me podrías decir, Andrés, esto lo puedes calcular rápidamente con la tabla dinámica sin tanto complique. Y yo te diría, claro que sí, lo puedes hacer con la tabla dinámica sin tanto complique. Es decir, puedo tomar el campo de la tabla dinámica, le doy botón secundario, configuración del campo y vengo aquí en donde dice mostrar valores como porcentaje del total general y tendría para Diana 15.77%. Fíjate, ahí tengo el porcentaje. Sin embargo, el efecto que quiero lograr con este video tutorial es que tú puedes generar el reporte rápido de por ejemplo, de un gráfico de anillo sin necesidad de crear la tabla dinámica, utilizando las funciones de cubo, obviamente, o las funciones de cubo o OLAP que tiene Excel para interactuar con el modelo de datos que podamos nosotros incrustar con el Power Pivot o con el complemento de Power Pivot de Excel. Fíjate, simplemente, ¿qué pasa si yo vengo y quiero cambiar, por ejemplo, las ventas y quiero colocar, mira, las ventas vamos a poner de Nelly? Entonces le voy a dar un enter, fíjate que se calcula todo dinámicamente y aquí voy a calcular la participación porcentual de Nelly también. Le voy a dar un enter y me dice 16.51. Entonces la idea de esto es que, por ejemplo, tú tengas un desplegable que diga Nelly, que diga Jorge, que diga Luis o lo que tú quieras en el campo que tú quieras y al cambiarlo por parte del usuario utilice la función de valor cubo para calcular medidas rápidos a través de aplicación de contextos de filtro en donde podamos obtener respuestas rápidas sin necesidad de tener que generar una tabla dinámica que consuma un poco más de recursos dentro del libro. De hecho, tú me podrías decir cómo calculamos, por ejemplo, a través del canal, el total de las ventas por canal, por ejemplo, por el canal virtual. Yo podría del mismo modo decir, mira, el total de las ventas sería $49.701.869.42, que ya lo creo con la función valor cubo, aplicando el resultado de la measure. Fíjate que yo no tengo una tabla dinámica que especifique el campo canal en el contexto de filtro de las etiquetas de fila o las etiquetas de columna y quisiera obtener, por ejemplo, el desagregado para obtener una participación porcentual por todas las, digamos, las ventas que se hicieron por el canal virtual, por así decirlo. Entonces, del mismo modo, yo puedo venir aquí y calcular el total de las ventas que tengo dentro de la medida. Voy a copiar esto, vamos a ponerle una negrita y voy a copiar esta misma función de valor cubo con control C para ahorrar un poquito de tiempo en el tutorial. Le voy a dar un enter y fíjate que obtengo el mismo resultado. No tengo una tabla dinámica, voy a colocar, mira, ventas por canal virtual, ventas canal virtual. Vamos a poner así, mira, ventas canal virtual y le voy a dar un enter y luego le voy a colocar una negrita. Perdón, y voy a ampliar un poquito más la columna, solo un poquitico más y voy a hacer la sustitución, pero lo voy a hacer todo de manera directa. ¿Cómo calculo las ventas del canal virtual? Muchos podrían decir, bueno, ejecuta una tabla dinámica, no lo voy a hacer con la función de valor cubo. Llamo a la función valor cubo y luego utilizo el This Workbook Data Model o la conexión del This Workbook o la conexión del modelo de datos de este libro. Le voy a dar una coma, selecciono la medida a la cual quiero aplicarle el contexto de filtro, tomo la medida que se llama suma de ventas y en el siguiente argumento o miembro número 2 de la expresión voy a aplicar el contexto de filtro, es decir, lo voy a aplicar directamente sobre la columna o el campo llamado canal, que lo tengo aquí de segundo, en donde voy a especificar la palabra virtual. Recuerda cómo se hace, se pone el punto y luego un ampersand. Y luego del ampersand voy a colocar el corchetito de apertura, coloco unas comillas para cerrar esa cadena y le concateno
el retorno de la función sustituir, que tome el texto que tenga yo acá, que se llama ventas canal virtual, con el fin de poder sustituir y quedarme únicamente con la cadena virtual. Por tanto, voy a colocar así, mira, ventas canal, un espacio, cierro, reemplácemelo por nada, cierro la función sustituir, con el paréntesis de cierre, evalúo con F9 y tengo la palabra virtual. Fíjate, en ningún momento he creado una tabla dinámica y luego le concateno el valor de la cadena de texto del corchete de cierre, cierro la función, evalúo con Enter sin miedo, porque eso tiene que funcionar obviamente, y me devuelve las ventas del canal virtual, son 15.571.004.20 Vamos a ver si eso es cierto. Voy a ir aquí al modelo de datos y luego al canal y voy a hacer el filtro para el canal virtual. Aplico con aceptar, tomo todas las ventas y las sumarizo y obtengo 15.571.4.20 que en este caso serían 0.20 centavos de dólar. Voy a quitar el contexto de filtro, voy a quitar el filtro, perdón, no el contexto de filtro, sino el filtro que yo hice aquí de manera explícita para que tú logres observar, y ahí lo tenemos. Suponga, por ejemplo, que yo no quiero saber las ventas del canal virtual, sino quiero saber las del canal de visita, por ejemplo, cuando se hace una visita o bien cuando se está haciendo, por ejemplo, un cierre a través de ese método, a través de ese canal. 16.390.000. ¿Podemos hacer consultas cruzadas? Claro que sí. Imagina, por ejemplo, que también me piden la participación porcentual de las ventas del canal de la visita. Entonces simplemente vengo aquí y copio todo esto. Por ejemplo, vamos a hacerlo así, mira, voy a poner ventas o participación porcentual por el canal, vamos a ponerle virtual o de visita, lo que yo tenga acá. Le voy a dar un enter, ya se pone allí en negrita en automático, y voy a copiarme el retorno de la función valor cubo con todo y al igual con control C, y luego voy a darle F2, voy a pegar y voy a reemplazar esta referencia de celda por esto y reemplazo esta cadena de texto que se encuentra o que voy a sustituir, que se encuentra dentro de la celda H19, y le digo, quiero que ubiques el texto llamado participación porcentual espacio canal espacio para que haga el reemplazo. De todos modos, hago la evaluación con F9 para no irme a equivocar. Aquí me está devolviendo visita y ahí tengo pues el valor de las ventas de ese canal y lo voy a dividir entre el retorno de la función valor cubo que utiliza la conexión al modelo de datos o el modelo de datos de este libro, y luego aplicamos sobre la medida llamada suma de ventas, la cual voy a cerrar aquí con una función o con el paréntesis de cierre para cerrar la función, evalúo con enter y allí tengo la participación porcentual. 32.98%, tal cual. Imagina que quiero obtener las ventas, por ejemplo, por el mismo canal virtual. Entonces le doy F2, coloco acá virtual, le doy un enter y hago exactamente lo mismo. Por ejemplo, para obtener contexto, le voy a decir PP canal virtual, participación porcentual canal virtual 31.33. Fíjate que le doy control Z y es exactamente otra. Voy a darle hacia adelante y ahí tenemos 31.33. Fíjate cómo es de fácil utilizar las funciones de valor cubo. Esta clase literal la hago porque no tenía nada en el canal, pero es bastante importante. Esto ya lo vengo manejando desde hace como unos 2 o 3 años y es bastante interesante ver el tipo de reportes que puede sacar. Imagínate que aquí no exista, por ejemplo, una cadena estática, sino una lista desplegable de la cual se alimenten muchas funciones de valor cubo para sacar micro reportes sin necesidad de construir tablas dinámicas, las cuales crean gráficos o alimentan gráficos para crear un dashboard totalmente a la medida y personalizable. Pues bien, para eso son las funciones de valor cubo. Imagina, por ejemplo, que quiero obtener el total de las ventas. Voy a hacer esto un poquito más pequeño, vamos a ponerle el tamaño de 2, e imagina, por ejemplo, que quiero calcular, vamos a ponerlo así, mira, el total de ventas, vamos a ponerle que es lo único, que es la única medida que yo tengo, el total de ventas, voy a ponerle negrita, por ejemplo, del asesor, vamos a poner aquí asesor y aquí le ponemos el canal de, por ejemplo, asesor Diana del canal virtual. Vamos a ver cuántas ventas tenemos a partir del asesor Diana en el canal virtual, el total de las ventas. Fíjate, tengo los criterios llamado Diana y el criterio llamado virtual de cada uno de los campos de la tabla.
Entonces voy a copiarme este mismo formatito, me lo voy a pegar por acá y voy a obtener aquí el resultado. Ahí lo tengo. ¿Cómo hacemos? Pues aplicamos una función de valor cubo. Entonces vengo y la llamo, aplico a la función de valor cubo y fíjate cómo es de sencillo. Creo primero en el primer argumento el criterio que va a ser la conexión, que es el This Workbook Data Model. Cierro aquí con las comillitas, le voy a dar una coma y luego vamos a aplicar el contexto de filtro o los contextos de filtro directamente sobre la medida llamada suma de ventas. Entonces en el segundo argumento o la expresión de miembro número 1 coloco la medida sobre la cual yo voy a aplicar el contexto de filtro para que se aplique la medida, es decir, suma de ventas o la medida que tú tengas, un distinct count, un promedio que es un average, un máximo, un mínimo, un filter o lo que tú tengas dentro de DAX. Imagínate la potencia que tiene esto. Imagínate utilizar un filter y luego aplicar otro contexto de filtro que actúe o digamos como que saque otro contexto de filtro dinámicamente y te vaya entregando reportes filtrados muy personalizables a través de la función valor cubo. ¿Qué voy a hacer a continuación? Pues voy a crear en la expresión número 2 la conexión para hacer el contexto de filtro del asesor que yo tengo acá, que en este caso creería que es Diana. Sí, puse ahí Diana porque ya literalmente no lo recuerdo. Entonces voy a tomar aquí la BD, que sería la tabla que se encuentra dentro de Power Pivot, coloco punto y luego hago referencia al asesor, que en este caso sería pues obviamente Diana. Recuerda, punto y luego coloca el ampersand y luego abres con un corchetito y colocas o cierras la cadena con un par de comitas y luego concatenas el valor de la expresión del criterio que va a estar contenida dentro de la celda llamada aquí asesor. Fíjate, ahí la pongo, me dirigí con las teclas de dirección del teclado para no irme a equivocar tampoco y colocarla desde abajo hacia arriba y luego coloco acá con el ampersand el corchete de cierre, fíjate, y cierro con la comilla. Esto sería la expresión de miembro número 2, que es lo que estoy haciendo. Ahí por la cuestión de las comillas no se toma toda, pero obviamente sería en este caso bd.asesor.ampersand, tomo el valor del asesor, esto literalmente se evalúa como si fuese Diana, fíjate, y ahí se está colocando el criterio y luego le voy a dar una coma y voy a colocar nuevamente mediante las comillas el valor del contexto de filtro del canal, tomo la BD, aplico sobre el campo correcto punto ampersand, abro con un corchete y luego cierro las comillas, la cadena, ampersand, me apunto directamente a lo que se encuentra dentro del canal, sumo con ampersand el valor del corchete de cierre, cierro la función, evalúo con enter y allí lo tengo, 2.716.372.43 dólares, sin necesidad de crear una tabla dinámica que, por ejemplo, nos permita hacer un cruce por columnas dentro de la tabla dinámica que contenga, en este caso, a Diana en las etiquetas de fila, el tipo de canal en las etiquetas de columna y busque el valor cruzado dentro de la tabla dinámica, por ejemplo, para generar el reporte. Lo puedo hacer directamente a través de la función valor cubo, que hace una conexión OLAP directamente al modelo de datos de Power Pivot o que se creó con Power Pivot, utilizando los contextos de filtro de asesor y canal aplicados sobre la medida que yo quiera y que yo cree dentro de Power Pivot. Imagine por un instante que yo regreso aquí a Power Pivot, no le voy a cambiar el nombre a la medida, simplemente voy a cambiar la función y ya no quiero obtener la suma del total de las ventas, sino el promedio. Utilizo average, le voy a dar aquí un enter, simplemente para ver el cambio, ya sería el promedio 56.867.13 dólares cada uno de los cierres de las ventas. Vengo acá y esto se actualiza literalmente en automático, todas las medidas. Yo sé que esto no sería en el total de las ventas, sino se actualiza en automático cada una de las expresiones como si fuesen fórmulas tradicionales dentro de Excel que sacásemos o que sacáramos de esta tabla de datos para construir reportes, pero utilizando la potencia de las tablas dinámicas y ahora mucho más segmentadas con los valores que nosotros necesitemos para crear un reporte, bien sea de tabla o bien de manera visual mediante gráficos que se alimenten a partir de estas medidas o de la ejecución de las medidas para obtener estos valores como resultado y alimentar los gráficos. Voy a volver nuevamente a Power Pivot para acomodar nuevamente la medida. Ya no quiero la función average, por ejemplo, quiero la función suma.
Fíjate, voy a dar aquí un enter, aplico nuevamente, ahí se está recalculando, vuelvo nuevamente al libro de Excel, pero voy a volver a través de esto. Y fíjate que ahora es mucho más rápido hacerlo mediante conexiones OLAP o mediante las funciones de valor cubo OLAP que interactúan directamente con el modelo de datos. Espero que este tutorial de hecho te haya gustado muchísimo. Si tú quieres ahondar muchísimo más, por favor déjame en la caja de comentarios de este video en el canal. Si quieres seguir ahondando, con gusto hago una lista de reproducción o una playlist a partir de este video tutorial de inicio y vamos ahondando sobre el resto de funciones de Cubo que tiene Excel para conectarnos directamente con el modelo de datos y poder sacar reportes mucho más personalizables sin utilizar una tabla dinámica o tablas dinámicas dentro de Excel. Dime por favor en los comentarios si quieres que ahonde mucho más en este tema para generar reportes más personalizados y con gusto diseño una lista de reproducción o diseño un conjunto de video tutoriales para que puedas sacarle el máximo provecho a Excel y como siempre permita mejorar tus habilidades en torno de Excel para convertir los datos, siempre convertir los datos en información útil que nos permita tomar siempre excelentes decisiones. Mi nombre es Andrés, como siempre, muchísimas gracias a los miembros del canal por contribuir económicamente a este proyecto que ha estado creciendo últimamente muchísimo para llegar a través de un video tutorial diario a cada una de las personas interesadas en aprender Excel. Gracias miembros del canal de corazón por su aporte económico, porque así muchas personas que no tienen cómo pagar aprenden y aprendemos Excel de manera autodidacta y de la mejor manera. Y a ustedes amigos, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final, por darme un like, por dejarme un comentario y por valorar positivamente o a través de comentarios constructivos, con críticas constructivas que también me permiten mejorar. Muchísimas gracias por el apoyo que dan a cada uno de los videos del canal. Mi nombre es Andrés, me voy a descansar ahora sí un poquito y nos vemos como siempre en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.